Cuando hablamos de libre albedrío no sabemos si seguir al corazón o a la mente. Es decir, si seguir al alma o al espíritu. El libre albedrío como tal no existe. No existe eso de que decimos que yo quiero hacer lo que quiera en mi vida. ¿Y por qué no existe el libre albedrío? No existe porque la voluntad de mi corazón de vivir lo que quiere, depende de la energía que la mente construye en este entorno que es el universo. Es decir, la energía que impulsa al corazón a realizar su voluntad, forma parte o es alimentada por un contexto mucho más grande que excede al corazón, que excede a nosotros mismos. Y este contexto es una gran red. Y si la red se rompe, la conexión y la energía no pueden generar pulso para que lata el corazón de cada uno. Es decir, que nuestra capacidad o voluntad de elección dependen de la energía dispuesta en la red que sostiene cada pulso. Por lo tanto, la libertad de elección no depende de uno mismo, sino que depende de una red de miles. Si la red se rompe, los corazones no tienen fuerza de voluntad para poder elegir. Aquellas personas que se conectan a la red, que sienten la red, se dan cuenta de que no pueden realmente seguir a su corazón si no conectan el corazón de todos. Hay que tratar de unir todos los corazones si queremos elegir. Lo fundamental es que para reconectar la red de conciencia no tenemos que ser conscientes ni plenamente conscientes. No hace falta ni siquiera entender. Porque es nuestra inconsciencia la que pone la intención de unir los corazones con el objetivo de conectar la red para que la conciencia sea posible. En un libro que habla de la abuela de Jesús llamada Anna, en un párrafo se describe, que la pirámide de Egipto es una maquinaria, esperando a ser reactivada por miles de personas unidas, para hacer todos juntos una tarea allí en la pirámide. Entonces Anna dijo, solo los inconscientes que tienen la voluntad desde el corazón pueden activar una red de conciencia. Se podría decir que cada uno de los puntos de una red es un corazón que pulsa. Y la única forma de que haya un destino de ese corazón es si está conectado en red con otros corazones. La conciencia se logra cuando toda esa red de corazones está unida. Es la única forma. Mientras tanto, los corazones son inconscientes. Por lo tanto, basta que los corazones inconscientes pongan la voluntad de conectar esa red. Para empezar a hablar de la red tenemos que diferenciar lo que es el cosmos, y lo que es el universo. Son dos cosas diferentes, aunque las utilicemos como si fueran sinónimos o aspectos de una misma cosa. El universo es el camino único. El camino único al cual todo regresa, estamos hablando del espacio, estamos hablando de cosas espaciales. Cuando hablamos del universo tiene que ver con el espacio físico. Y por la otra parte, cosmos viene de una palabra griega que significa orden. Cuando hablamos de cosmos está relacionado al tiempo, al orden de las cosas que suceden en el universo. Empecemos por ver cuál fue el origen de la red, cómo se empieza a tejer la red. Tenemos un punto en el universo, que lo vamos a llamar, universo. Es decir, que vuelve sobre sí mismo. Este punto se proyecta en otro, y ahora suman dos. De esta forma surge la polaridad, un negativo y un positivo. En el momento que surge la polaridad, el universo se va a llamar diverso. Lo que sucede aquí es que hay un punto de vista, que se conecta a otro punto de vista. Entonces el punto negativo o interno, ahora tiene una percepción diferente desde el positivo, cambiando la visión de sí mismo, con lo cual genera un dato. ¿Y para qué? ¿Y en proceso de qué? Pues de información. Este ser de aquí se proyecta en otro, y genera un punto de vista diferente que lo llamamos dato. Ese dato está en formación constante, es decir, en información. Como sabemos, la información es una acumulación de datos que están en formación constante. Entonces el universo empieza a acumular datos de información. Lo que hace este dato, es decir, yo soy el 1, y creo el 2 y digo ahora me entiendo mejor, y este va a hacer lo mismo. Entonces crea otro punto de vista en constante formación para formar un triángulo. Este triángulo se proyecta hacia otro más que genera otro punto de vista, y luego se multiplica, se replica una y otra vez creando lo que sería una red de información. Todo el universo es una constante red de información. Aquí también podemos tener un átomo. Las partículas subatómicas, los átomos, se componen de redes de información, es decir, de datos. Todo el universo está compuesto por millones y millones de datos que se extienden en millones y millones de redes de información. Pueden ser redes subatómicas o redes atómicas, o redes moleculares o químicas, o de pensamiento o biológicas, de emociones o de energía. Hay millones de redes porque todo está constantemente compartiendo datos de información. Tenemos este dato que lo llamamos universo,
y luego tenemos otro dato que le da equilibrio, balance y armonía, que es el cosmos. También conocidos como espacio y tiempo. Estos dos son los que van a programar todo el universo, a través de datos universales que vuelven sobre sí mismos una y otra vez, creando una red armónica llamada cosmos, a través de presente, pasado y futuro hacia la eternidad. Es decir, que un único ser se va a proyectar en millones de seres. Cada uno de estos puntos se llama nodo o corazón de la red, o dato si queremos llamarlo fríamente. Esta es la forma en que surge la estructura de la red universal. Pero surge del subconsciente. Luego pasa al inconsciente para después volverse consciente. El subconsciente son cosas que están separadas, que no tienen ningún orden. Cosas que surgen pero que no les puedo dar una lógica, básicamente es como surge la conciencia universal. Es algo que está por debajo, que son los elementos, que son la esencia de todo lo que existe. Veamos lo que significa conciencia. La palabra con significa un conjunto de cosas. La palabra ciencia viene de una palabra que significa dividir, cortar partes. Es decir, que esto es una parte, esto otra parte y esto otra parte. Entender las partes se llama ciencia. Y se le llama consciencia cuando le doy una lógica a las partes. La ciencia empieza a llamarse conciencia porque entiendo la lógica de todas las partes. Entonces subconsciencia significa, la palabra sub significa por debajo, por lo tanto es la parte de la lógica que está oculta. Tenemos después el inconsciente. La palabra in significa dentro o fuera, inconsciente significa que estoy en conexión. El subconsciente son los tres puntitos, el inconsciente son los tres puntitos conectados. Es decir, ahora vivo un patrón. El inconsciente vive un patrón entre estas tres lógicas, no se puede mover de esas tres lógicas, por eso es un inconsciente. Y consciente es el tercer aspecto, que es cuando logro entender todo esto, y trasciendo a un nuevo nivel de conciencia, posicionándome en un punto superador a esto. Tenemos redes subconscientes que conectan todas las cosas sin ninguna lógica. Redes inconscientes que ordenan patrones en diferentes redes. Por ejemplo, patrones culturales o familiares y demás. Y las redes conscientes, que son las que entienden por qué existe el subconsciente y el inconsciente, y le dan una vuelta más para pasarlo a otro nivel superior de sí mismo. Entonces, cuando hablemos de una red de conciencia, tendremos en cuenta que no es algo aparte de una red inconsciente o una red subconsciente. Sino que la red de conciencia es la que comprende la lógica del inconsciente y el subconsciente, y se propone transformarlo en algo superador de sí mismo. Vamos a la historia de esto. Cuando la red de átomos se convierte en la red química, y esta red química genera la red biológica, y la red biológica genera a un ser capaz de tener neuronas, que es capaz de pensarse a sí mismo, y por lo tanto crear cultura y civilización. Es decir, se crea un ser consciente. La evolución del universo le permite a esta red de información seguir creando seres capaces de pensarse a sí mismos. Entonces se crean seres conscientes que no solo ven las cosas por separado, sino que las unen y les dan una lógica. Y se vuelven después conscientes cuando saben que forman parte de esa lógica y que son esa lógica. Ahí es cuando un ser se vuelve consciente y que desarrolla una civilización consciente. Un ser que basa su vida en la conciencia plena es capaz de crear una cultura plena y consciente, una civilización consciente e incluso una especie consciente, lo cual hace que el planeta se vuelva consciente. Cuando un planeta se vuelve consciente, nos lleva a algo muy impresionante que se llama la red de planetas conscientes. Se crea una red de planetas conscientes que funcionan por resonancia. Por ejemplo, tenemos la Tierra aquí tenemos a Vega, y aquí tenemos un planeta en Sirio. Digamos que la Tierra vibra en 440 Hz. Vega en 432 Hz y Sirio en 410 Hz. Ahora supongamos que este planeta de Sirio eleva la vibración a 432 Hz. ¿Qué es lo que significa esto? Que aquí hay una resonancia. Ahora Sirio y Vega forman parte de lo que llamamos una red de planetas conscientes. Si la Tierra gira en 440 Hz, diferente de estos dos planetas no puede estar en resonancia con estos mundos, tiene que cambiar su resonancia para estar dentro de la misma sintonía. Hoy en día la Tierra no está en una red de planetas conscientes. Nosotros conocemos a la red de planetas conscientes como la Confederación Galáctica. Confederación significa un conjunto de fe en acción, una acción de seres que se unen por fe. No es una cuestión política, en el universo es una cuestión vibracional. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza completa en el otro, y esa confianza completa se da por resonancia.
Es decir, que lo que el otro suena es lo que suena en mí. Si nos preguntamos cuál es el objetivo del universo, es una pregunta muy grande, pero básicamente el objetivo del universo es compartir información, generar información. Datos que son pulsos entre una cosa y otra. Por lo tanto, una red de seres conscientes, lo que va a buscar es que haya más planetas conscientes. A mayor cantidad de datos que se generen, más cantidad de datos para compartir. La Confederación Galáctica trata de que todos los planetas que desarrollan vida sean conscientes para poder compartir datos. Y expandirse a nuevas realidades superadoras de la anterior. Esto es así básicamente o supuestamente. Los seres de la Confederación Galáctica están ahí para ayudarnos a ser un planeta consciente. Pero muchos confundimos con que quieren que seamos felices y que el mundo sea perfecto, pero no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver que todo planeta consciente, para poder trascender realidades y crear otras nuevas, necesita inevitablemente que más planetas conscientes estén en la misma sintonía para poder compartir datos y generar una nueva red. Si nosotros no accedemos a ese cambio de conciencia, y siempre repetimos la misma historia y volvemos siempre a lo mismo, quedamos atrapados en una misma resonancia, y no podemos expandirnos ni crecer. Hubo muchísima represión durante tanto tiempo, que en estos últimos tiempos, gracias a las revoluciones de derechos humanos, el humano se ha sentido libre de sistemas opresores como dictaduras, esclavitud o racismo. En los últimos 100 años el planeta empezó a limpiar todo eso, como a romper toda esa historia y trabajar sobre los derechos humanos. Y de repente en los últimos 60 años ha habido mayor evolución tecnológica y de libertad de información que cualquier otro periodo de la historia humana. Solo porque nos liberamos a ser quienes somos. ¿Y si nos preguntamos cómo vino esa información? Pues vino en sueños, en esperanzas, en voluntades, en canalizaciones y demás. Cuanto más libres somos, más alta la vibración y mejor podemos canalizar tecnología e información de otros planetas. No tiene que venir ningún extraterrestre a vendernos tecnología. Esto nos llevó a que en la historia esta red de conciencia entre planetas viera la posibilidad de llegar a ese nivel de conciencia necesario. Por eso muchos seres de otros mundos vinieron a este planeta para entregarnos información y decirnos cosas claves de la red. Así es como aparecen las civilizaciones antiguas y así es como nos enseñan a construir pirámides, y a buscar los nodos planetarios. Durante la historia antigua estos seres descendieron información a nosotros, mucha información para poder llegar a un nivel de conciencia esperado. Pero obviamente cada planeta tiene sus momentos de invierno y de verano, e inevitablemente hay momentos en que esa información se apaga. Pero nos dijeron ciertas claves. Nos dijeron que la red de conciencia interplanetaria se activa en un planeta a través de la conciencia interplanetaria. Es decir, utilizando la red de un planeta se puede acceder a la red de interplanetas. Y nos dieron unas claves, y es que esa red es universal y cósmica. ¿Y la red universal dónde estaría? Estaría en lugares espaciales físicos, es decir, lugares físicos que son los nodos del planeta. ¿Y cómo nos conectamos a la información cósmica? Nos conectamos a través del tiempo de cada nodo, pasado, presente y futuro de un nodo, pasado, presente y futuro de otro nodo. Es decir, pasado, presente y futuro de cada uno de los nodos, y así se une la conciencia, con la red de conciencia cósmica y con la red de conciencia universal. ¿Qué significa pasado, presente y futuro a nivel espacial? Al pasado lo llamamos cuerpo, al presente lo llamamos alma y al futuro lo llamamos espíritu. Pero también conocemos al cuerpo como físico, al alma como emocional, y al espíritu como mental. Y al cuerpo también podemos decirle materia, al alma podemos decir energía y al espíritu lo podemos llamar vibración. Cada nodo tiene un cuerpo o un lugar físico, cada nodo tiene un alma, una energía, cada nodo tiene un espíritu, una vibración, una mente, una conciencia. Por lo tanto, cada nodo crea una red universal a través del cosmos. Es decir, universo y cosmos. Esto significa que para conectarnos a la red de información universal hay lugares específicos en fechas específicas. No es cualquier momento en cualquier lugar, hay lugares y fechas específicas para acceder a una red cósmica y universal. Por eso hay lugares en la Tierra que se llaman portales, y también fechas que se llaman portales. Estos portales son los que nos permiten a nosotros acceder a datos de una red mucho más grande que la nuestra. Estas fechas y estos lugares no tienen nada que ver con nuestras expectativas ni con la posición de los planetas. Son códigos porque cada día y cada lugar puede abrir una red diferente. No solo existen unas redes específicas, cada segundo y cada lugar de la Tierra es un portal a una red específica.
Todo puede ser un portal cada espacio y cada tiempo, la cuestión es a qué red nos vamos a conectar. La Confederación Galáctica nos dio los planos para construir las pirámides en un momento estratégico del tiempo, hace 12.000 años. Hace 12.000 años se construyen las pirámides y durante ese proceso se construyó por primera vez la red planetaria, y muchas civilizaciones encontraron dónde estaban los lugares para acceder a esa gran red de conciencia de tiempo y espacio. Pero tenían un problemilla y es que la red se mueve en función del campo geomagnético de la Tierra, entonces tuvieron que poner un eje en todo esto, para que les ayude a ubicar todo el resto de información. Ese eje es Egipto. Egipto está ubicado en el eje del mundo, ese eje es como un punto estratégico en el que no importa si todo lo demás se mueve, ese punto nos dice por dónde podemos empezar a tejer la red. 12.000 años atrás se construyen las pirámides y en ese mismo instante se sabe que dentro de 12.000 años en el futuro, había que restablecer la red porque la red ya habrá cumplido un ciclo completo y nace una nueva red. Esa es la clave para entender cuándo nació Internet. Porque en el momento que surge Internet, es el momento que podemos decir, ahora es el instante en que se empezó a tejerse la red después de 12.000 años. Esto se hace a través del tiempo y el espacio. Desde el pasado aspectos de nosotros mismos nos indican cuándo y dónde tenemos que hacer las cosas, para resolver temas del pasado en un nodo específico. Y del futuro nos indican cómo hacerlo. Esa es la interacción entre pasado, presente y futuro en un nodo. Y por eso recordamos nuestras vidas pasadas. O recordamos el futuro porque estamos llamados a completar una historia en un nodo. Todo esto tiene que darse en la era de Acuario, que es la que estamos viviendo. Lo que se hizo en el pasado en esa historia fue buscar la manera en que se pudiera utilizar llaves frecuenciales para abrir esa red de pasado, presente y futuro. Esas llaves frecuenciales son sonidos, son letras, 45 letras atlantes. Esas letras son las frecuencias llaves para abrir dentro de la pirámide. ¿Y por qué se hace un evento en febrero? Por un código. El número relacionado al tiempo es el 8, y el número relacionado al espacio es el 12. El 8 es esta estructura de aquí, un octaedro. 8 caras, futuro, presente y pasado. Y este de aquí es un dodecaedro, que es el espacio. Y tiene sus nodos que son 12, la combinación entre el uno y el otro son los que marcan la esfera y el eje del mundo. Es decir, los nodos del planeta que es el espacio, que son 12. Aunque después hay 20 más y suman 32. Es decir, todos los nodos del planeta que hacen la esfera unidos a través del tiempo y el espacio en el eje del mundo, Egipto. ¿Y cómo entendemos este portal? A través del infinito o los espejos del universo. Cosmos y universo. El 8 lo obtenemos de la fecha 2, del 2 del 2020, que ya pasó. Y el del espacio, que es el 12, lo obtenemos del 22, del 2 del 2022. Como podemos ver, es un espejo, se leen de un lado igual que para el otro. Esto significa que son momentos portales entre todos los tiempos y los espacios.